Desde 2007, las costas del mar de Salish, entre Canadá y el noroeste de Estados Unidos, se han convertido en escenario de uno de los misterios más inquietantes. Este es Mysteri Nocte. En septiembre del 2007, una niña de 12 años caminaba por la orilla de la isla de Jedediah, localizada en medio del mar de Salish, en Columbia Británica, Canadá, cuando de repente algo inusual apareció por la costa que le llamó la atención. Se acercó para ver y lo que encontró fue perturbador. Se trataba de un tenis que parecía ser bastante nuevo. Lo levantó para examinarlo más de cerca, pero lo sintió más pesado de lo normal. La razón de esto se hizo bastante clara cuando vio por dentro del mismo. Había un pie humano cortado dentro. Un descubrimiento así era ya bastante inquietante de por sí. Lo que lo hizo más perturbador es que no sería el último. Unos días después, una pareja iba caminando por la isla de Grabriola, a 50 kilómetros de la otra isla, cuando descubrieron otro tenis con un pie humano dentro. Otra nota a recordar es que ambos tenis eran completamente distintos en talla, marca y modelo. También ambos eran para el pie derecho, en otras palabras, eran de diferentes personas. Después de ahí, los descubrimientos de tenis con pies dentro se convirtieron inquietantemente regulares en el área que compone el mar de Salish. De 1 o 2 zapatos descubiertos cada año. En total, fueron 21 zapatos hasta el año 2019, dando lugar a varias teorías para tratar de explicar este fenómeno. Esto incluye todo de los zapatos pertenecientes a las víctimas del tsunami en el año 2004 en el mar de India y de personas secuestradas y torturadas por la mafia. La teoría que obtuvo más atención en las redes fue a quien llamaron el asesino del mar de Salish. Alguien que le cortaba los pies a sus víctimas para después dejarlos en el mar y se dispersaran por toda la región. Pero a pesar de que tan convincente era esta teoría, no podría estar más alejada de la realidad. La única evidencia que respaldaba esta teoría del asesino serial era el zapato encontrado en diciembre del año 2011 en Seattle. Esta vez estaba cubierto en plástico y tenía unida todavía la parte inferior de la pierna. Sin embargo, dada a la bolsa y a la pierna, era un intento de esconder la evidencia de otro asesinato y no tenía nada en relación con los otros zapatos descubiertos alrededor del mar de Salish. Los exámenes de ADN permitieron a los investigadores descubrir los verdaderos orígenes de los misteriosos zapatos. Y lo que encontraron fue aún más mundano pero también trágico. Simplemente, la mayoría de los pies descubiertos pertenecían a personas que caían al mar y se ahogaban. Por accidente o a propósito. Uno de los restos encontrados pertenecían a un pescador que se reportó desaparecido en 1987. ¿Pero por qué el pie fue cortado del resto del cuerpo? La respuesta es más que directa y sencilla. La fauna marina probablemente se alimentó del resto del cuerpo mientras que los zapatos mantuvieron los pies protegidos. Cuando quedaron separados del resto del cuerpo, los zapatos simplemente flotaron hacia la costa. Y mientras las investigaciones se llevaron entre 2007 y 2019, aún hay zapatos encontrados hasta la fecha, debilitando la teoría del asesino serial. Todo gira alrededor del canal conocido como Rochdale Canal, un tramo oscuro, estrecho y famoso por ser extremadamente peligroso durante la noche. Shobik Paul era un chico de 19 años que viajó en el 2012 desde la India hacia el Reino Unido para estudiar arte en la Universidad Metropolitana de Manchester. No pasó mucho tiempo para que comenzara a hacer amigos. Él y sus nuevos compañeros decidieron festejar la noche de Año Nuevo de ese mismo año. Desafortunadamente, se separaron alrededor de las 11 de la noche. Minutos después uno de sus amigos recibió una llamada de Shobik, le comentó que fue echado del club donde estaban pasando la noche. Pero cuando su amigo quiso contactarlo unos instantes después, Shobik ya no respondió la llamada. Tampoco regresó a su casa esa noche y se levantó un reporte de persona desaparecida ese mismo día, alrededor de las 5:30 de la mañana. La última vez que se le vio fue por una cámara de seguridad. Estaba afuera en una esquina de la avenida, solo por un minuto, antes de que se perdiera por su propio pie caminando.
Sin embargo, aunque se conociera la ruta por donde salió caminando, no fue encontrado. Tiempo después, su búsqueda terminó el 22 de enero, cuando un equipo de buzos encontraron su cuerpo en el canal. Después de más investigaciones, cerraron el caso al hacerlo pasar por un accidente. Dijeron que simplemente cayó al canal, quedó inmovilizado por el agua fría y se ahogó antes de que alguien lo notara. Sin embargo, mientras los investigadores no encontraron ninguna lesión, para algunos la muerte de este chico no fue ningún accidente. Él fue la víctima más reciente del empujador de Manchester. La idea de este asesino se hizo popular para el año 2015, por un artículo publicado por el psicólogo y profesor Craig Jackson después de que notara más de 85 personas misteriosamente ahogadas en Manchester desde el año 2008. Y lo que lo hizo más alarmante es que un tercio de estos casos, los investigadores no pudieron determinar las circunstancias que derivaron a los ahogamientos. ¿Cómo es posible que tantas personas terminan en el mismo canal, de la misma forma, durante tantos años? Sin embargo, la evidencia concreta de la existencia de este personaje viene del accidente que sucedió en abril del 2018. Una noche, un hombre de 34 años de edad, se dirigía a su casa por debajo del puente del canal. Esto ya era parte de su rutina y recorría ese mismo camino todos los días, por lo mismo no estaba prestando mucha atención a su alrededor. Un error que casi le cuesta la vida. Un hombre salió de las sombras y lo empujó de su bicicleta, lo que hizo que cayera al canal. Afortunadamente el agua no estaba tan fría que el ciclista pudo salir por el borde del canal. Pero el hombre seguía ahí y lo empujó de nuevo. Afortunadamente una ambulancia casualmente pasaba cerca de ahí. El hombre se asustó y corrió lejos del lugar. Después de minutos interminables, el ciclista pudo salir del canal. Pudo compartir su experiencia en Facebook. Sin embargo, la policía desestimó su relato. Incluso mencionaron que la mayoría de estas muertes estaban relacionadas con el alcohol, donde todos estos hombres podrían haber estado intoxicados y accidentalmente caer al río sin poder salir. Que debido a las circunstancias, hace mucho sentido. Especialmente si concluimos que el río cruza varios bares y clubs nocturnos. Hasta hoy, nadie ha visto al empujador de Manchester. Y mientras no haya evidencia concreta, este misterioso sujeto sigue siendo un asesino que nunca existió. El primer delito data del año 1993, cuando una mujer de 62 años fue estrangulada con un cable de acero dentro de su casa, en Alemania. El segundo crimen, ligado al mismo perpetrador, ocurrió en 2001, un hombre murió casi en las mismas circunstancias. En otro caso, un niño se accidentó y fue picoteado con una jeringa mientras jugaba en un parque. El ADN encontrado en esa jeringa coincidía también con el ADN hallado en los hechos anteriores. Lo inquietante era que no se dejaba ninguna otra pista en las escenas de crimen, absolutamente nada, solo ese mismo ADN repetido una y otra vez. Los medios y las autoridades lo apodaron el fantasma de Heilbronn. Lo único que lograron descifrar es que el ADN pertenecía a una mujer de origen del Medio Oriente y que probablemente había cometido esos crímenes para solventar sus problemas de adicciones. Pero entonces surgió la duda más grande. Según los registros, esta mujer estuvo presente en más de 40 escenas de crimen, asesinatos, robos, tráfico de drogas, allanamientos. ¿Cómo podría una sola persona cometer tantos delitos en más de 3 países al mismo tiempo? El caso explotó en 2007, cuando ese mismo ADN apareció en la escena del asesinato de una policía en Heilbronn. Finalmente, en 2009, se descubrió la verdad. Cuando se arrestó a un hombre por un delito completamente diferente a los casos anteriores, se le aplicó el mismo examen de ADN, y el resultado fue positivo al del fantasma. ¿Cómo podía coincidir si se suponía que pertenecía a una mujer? Entonces los investigadores llegaron a la única explicación posible. La razón por la que ese ADN estaba presente en tantos crímenes era la contaminación forense.
El ADN provenía de una trabajadora de la fábrica que empaquetaba los hisopos de algodón usados por la policía, los cuales nunca estuvieron destinados a ser empleados en investigaciones criminales. Eso significa que la mujer jamás estuvo en ninguna escena del crimen. Después de esta vergonzosa revelación, quedó una verdad amarga: las víctimas jamás obtuvieron justicia, mientras la policía perseguía a un fantasma asesino que nunca existió. ¿Qué opinas de estos casos? Déjanos tu comentario.